razón por la cual cada uno de nosotros estamos en este lugar. Dice que decía, el hermano me preguntó, ¿verdad? Y a mí me sorprendió que le haya dicho sí. Yo así. Y hermano, yo cuando digo sí es sí. Si yo no me oye decir sí, hermano, no espere que yo haga algo, porque si no digo, pues si digo sí, lo tengo que hacer. Porque nuestra creencia, amén, sí o no. Pero doy gracias a Dios, hermano, porque le decía a mi esposa el otro día, le dije al hermano, pero me recordé que días atrás, hermano, yo estaba soñando, hermano, que yo les estaba predicando, ¿verdad? Yo sé que ya hace un buen tiempo, un buen rato que ya no me paraba aquí, más que pues, en alabanza y hasta ahí nada más. Pero hubo tiempo, hermano, que por necesidad fue que lo hice. No es porque, hermano, ya dígale, ¿qué se pierde de escuchar, hermano Carlos? No se pierde de mucho, hermano. Pero había necesidad y en esa necesidad yo tuve que hacerlo, ¿verdad? Porque no había más. Pero yo como aquí veía que hay buenos predicadores, maestros, hermano, pues pararme frente a ustedes, hermano, ya no es así tan fácil, pero en Dios, hermano, las cosas son fáciles, porque Él es el que las hace. No somos nosotros solamente somos unos vasos, ¿verdad? Como dice nuestro hermano, para Él es como dice la escoba que está, la usa y después allá la ricona. Entre más pueda pasar yo desapercibido, hermano, es mejor, porque la gloria es para Dios, no para mí. Así que, pues, damos gracias a Dios por esto. Digo, si lo vamos a hacer más, ya no había abierto mi Biblia, hermano, y no porque no la quiera leer así, sino porque las letras son muy pequeñas. Y hace rato que ya no miro de cerca, de lejos sí, los miro hasta allá, alcanzo a ver los lunares pero así a lo cerca, hermano, no veo. Entonces, por esa razón es que uso esta, pero también sé que puede ser que alguno de ustedes, hermano, diga, hermano, ya es muy moderno, ya quiero usar solo esto, ¿no? Y sabemos que el tablet, se le puede acabar la batería, ¿verdad? Y a ¿no? Entonces, pues, vamos a intentarlo así, pero si en caso no alcanzo a ver, hermano, voy a tener que usar Así que me van a perdonar. Y abra su Biblia, hermano, en Salmo 106. Vamos a leer ahí para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 106. ¿Lo tiene, hermanos? Vamos a leer del 1 al 3. Y empieza ahí, exclama un aleluya, ¿verdad? Dice, aleluya. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dice, porque ¿quién puede realizar los poderosos hechos del Señor o expresar toda su alabanza? En el 3 dice, bienaventurados los que guardan el juicio, los que practican la justicia en todo tiempo. Aleluya. Ahí oramos. Padre, buen Señor, te damos gracias en este momento, Señor, porque nos has dado la oportunidad de estar reunidos, Señor, aquí en este lugar, Señor. Sabemos que tú pones el querer como el hacer, Señor, y el estar aquí, Señor, no ha sido, Señor, por nuestra fuerza, Señor, sino ha sido porque tú nos has permitido, nos has dado ese privilegio, Señor, de estar reunidos aquí, Señor amado. Te damos gracias, Padre bueno, y te pedimos, Padre, que abra nuestro entendimiento, Señor, para lo que vamos a hablar, Señor, en este día, Señor, que seas tú, Señor, obrando, Señor, en nuestros corazones, que tu palabra sea la que fluya, Señor, y que calle yo, Señor. En tu nombre precioso te pedimos, en tu precioso nombre, Señor Jesús. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Aleluya. Tome su asiento, mi hermano. Y esta palabra, hermano, ¿verdad? Me llamó mucho la atención, porque para estos últimos tiempos, hermano, no sé si antes pues ya existe, pero en esta palabra, hermano, meditaba, ¿verdad? Yo creo que como cada uno de ustedes, hermano, que predican, ¿verdad? Y le piden al Señor una palabra, ¿verdad? Pues, Señor, dame una palabra de las muchas que hay aquí, porque hay bastante, pero pedía una palabra, y no sé si a usted le ha tocado, hermano, que usted empieza por
por un lugar y ya tiene algo y de repente cambia todo y hay que volver a escribir, hay que volver. Y así me pasa, no sé si a ustedes, pero a mí así me pasa. Y yo decía, Señor, si ya tenía yo algo y ahora ¿por qué es así? Pues, todos al final no va a ser como yo quiero, ¿no? Porque tal vez ese es mi pensamiento, pero el pensamiento del Señor. Pero lo importante es que tenía yo que darle muchas repasadas para saber de qué es, por qué esta palabra vino a mi mente, a mi corazón. Pero después me doy cuenta, hermano, que, ¿verdad? Donde dice aquí, dice: bienaventurados los que guardan el juicio, los que practican la justicia, y es en todo tiempo. Y fíjese que viendo cómo estamos, ¿no? Los de afuera, pues ya sabemos, nosotros estuvimos afuera, que no estábamos en las cosas de Dios, y a todos nos gusta que alguien haga justicia en nuestra vida. Todos pedimos justicia. El mundo, que el que no conoce de Dios, de todos modos está pidiendo que le hagan justicia. Pero cuando se trata de nosotros hacer justicia, ahí cambia la cosa. Entonces me ponía a pensar por la razón que nosotros miramos cómo la iglesia está caminando, ¿verdad? Porque a causa de unos nos juzgan a todos. Hay quienes hacen justicia, pero a su manera. Pero nosotros tenemos que hacer justicia en todo tiempo conforme a lo de Dios. Y entonces yo creo que todos conocemos esa palabra justicia. La definición de esa palabra, hermano, dice que es un principio moral que inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad. Entonces esa palabra no es como nosotros queremos, sino es haciendo lo que es justo, lo que es verdadero, no mirando o queriendo hacer, ayudando a alguno al otro no, porque hasta en la Biblia, ¿verdad? Dice que no ayudemos, dice: no le ayudes al pobre solo porque es pobre, o le hagas favores al rico porque es rico. Si tiene que juzgar, tenemos que juzgar de una manera justa, verdadera, ¿verdad? Entonces eso es lo que me llama la atención. Y entonces me doy cuenta, hermano, que la justicia no es como es algo importante que el Señor nos pide, porque dice que Él ama la justicia, y nosotros tenemos que seguir esa justicia, la tenemos que buscar, y la tenemos que hallar, pero tenemos que caminar en esa justicia. Pero como ahora vemos el tiempo, hermano, habrá mucha justicia, no digamos de los de afuera, pero los de adentro, porque el hombre, hermano, o los líderes de ahora, pues no están obrando justicia, porque están mintiendo. Y fíjense que me llama la atención esto, porque las cosas de Dios las hacemos. Si decimos hay que orar, pues oramos. Y si decimos si hay que ayudar, pues no todos entramos, pero aunque sea mediodía, ¿verdad? Pero entramos a hacerlo. Y para algunos es gozo el servir, el hacer algo para la obra de Dios. Es gozoso. Pero que nosotros digamos que nuestro gozo es hacer justicia, ahí ya no he escuchado mucho. He escuchado que uno dice: hermano, yo me gozo cuando oro, yo me gozo cuando alabo a Dios. En mi caso, cuando canto al Señor, cuando lo adoro, cuando lo alabo. Pero en la justicia ya no es como un gozo. Entonces yo lo miré de esta manera, como que la justicia es parecido al perdón, porque el perdonar, hermano, no es un gozo, es algo que duele también, algo que te tienes que quitar, algo que se agarra dentro de nosotros. Y cuando uno dice, porque yo lo he escuchado, a lo mejor habrá quien, ¿verdad?, que diga: gloria a Dios, hoy me toca a mí, me toca perdonar a alguien, gloria a Dios, voy a perdonar a este hermano. No lo decimos así. Y la justicia es igual. Tampoco alguien dice: voy a hacer justicia, hermanos, van a ver. No hay así. Entonces, por eso vemos que los hombres
bueno, nosotros los que conocemos del Señor, buscamos a Dios en oración, lo buscamos. Es más, ya creo que los que entre más tiempo tenemos, ¿verdad? Sabemos que doblar rodillas es algo bueno, pero cuando usted va caminando ahí, sabe que el Señor le está escuchando. Antes tal vez siempre era como buscar un lugar, solamente ese lugar secreto, y ahí hablar con Dios. Pero ahora no, ahora sabemos que si vamos en el auto, vamos o estamos en el trabajo, ahí hablamos con Dios para decirle tal vez hasta nuestras quejas y también nuestros agradecimientos. Pero eso lo hacemos todos, y decimos, le digo a aquellos que hablan de los líderes que se desvían o nos desviamos porque estamos en el mismo lugar, somos del mismo Dios, pero la diferencia está entre los que, no solamente los que oran, sino los que hacen justicia, porque eso es algo que el Señor nos demanda a todos. Y fíjense que pasan cosas tremendas en la iglesia, situaciones que por una causa u otra, creo que varios de los que estamos aquí, hay una razón por la que estamos aquí. ¿Por qué? Porque nosotros no amamos la injusticia, y tal vez eso nos impulsó a salir fuera de algún lugar. Lo injusto nosotros no nos agrada, o por lo menos a mí. Tal vez yo puedo cometer injusticia, hermano, si alguien no me lo hace ver, pero yo no me agrado de la injusticia. Pero sí me ha tocado, hermano, saber o ver cosas así, y es gente que ora a Dios bastante. Es gente tremenda, hermano, que usted lo mira y es más, ora tan bonito que hasta a uno le dan ganas de orar así, pero es injusto, y delante de Dios no es agradable, porque la injusticia es un pecado también. Pero vemos eso. Fíjense, en una ocasión un hermano me comentaba de un varón que ese hermano estaba todo el tiempo, hermano, trabajando, tenía un buen trabajo y aportaba a la iglesia. Y esa iglesia a la que él va es una iglesia conocida, el nombre, por ahí. No le voy a decir dónde va, porque creo que no se le está grabando. Pero fíjense que ahí había un hermano que tenía ese buen trabajo y estuvo constante en el templo, ayudando y involucrado en el servicio. Pero en una de esas, hermanos, se le vino un tiempo malo, y el hermano no tenía para pagar su renta. Y el hermano, pues, ¿quién más va a ir? Pues a los hermanos. Y fue, hermano, y le dijo, hermanos, pues mire, estoy pasando por una necesidad, no me alcanza para mi renta, no me alcanza para comer. ¿Y qué cree, piensa usted que le dieron? ¿Unos $5,000? Le dijeron que no había. Ellos no daban ayuda no tenían ayudas para esas situaciones. Ellos tenían para los misioneros, pero no había para los que estaban trabajando aquí. Y entonces, hermano, algunos de los hermanos que estuvieron allí se dieron cuenta, se sintieron mal y se fueron de allí. ¿Por qué? Porque lo que ellos hicieron fue injusto, hermano. Si entonces, ¿a quién nos vamos a acercar los que tenemos necesidad? Sino a los hermanos. ¿A quién le vamos a pedir el de afuera? Entonces, y fíjense que eso hace que cause vergüenza para nosotros como cristianos, porque aquellos que supieron y que no son no son pues de Dios, todavía no han aceptado al Señor, hermanos, para ellos eso es algo como, pues, ¿por qué hacen eso? Porque ellos nos creen que nosotros todos ya traemos alitas, ¿verdad? Creen que todas las cosas las hacemos bien y no las hacemos, aunque deberíamos de hacer, porque dice el Señor que debemos de hacer justicia, tenemos que ser justos. Si este hombre ayudó, hermano, lo menos que tenía que haber dado, por lo menos para su renta, porque es una iglesia grande, es más, parece que esa iglesia ya está pagada. No es que digas, es una iglesia que está batallando, hermano. Por eso me da gozo, hermano, yo creo, en estar en ese lugar, porque
hemos visto cuando hay una necesidad, la iglesia es pequeña y puede aportar, dar. Entonces imagínense las iglesias que son grandes. Entonces actúan como injustamente, y al Señor no le agrada eso. Al Señor le agrada, hermano, que nosotros caminemos en justicia. Y veo por qué razón. Todos sabemos, hermano, que mire, aquí vamos a leer aquí en Proverbios 21. Proverbios 21. Proverbios 21:13. ¿Alguien lo tiene ahí? Léalo. El que y entonces, ¿qué hacemos? Está hablando de algo que es justo. Porque fíjense que es como cuando, verán, nos dicen que nosotros, si alguien viene a nosotros y nos pide ayuda, ¿verdad? Y nosotros oramos por él y le decimos, vete, que Dios te va a ayudar en eso, pero nosotros tenemos la oportunidad de poder ayudarle y no lo hacemos. ¿Qué caso tiene? Porque es cierto que se ora, ¿verdad? Si una persona viene acá necesitada, hermano, y se ora por él, y si es que se puede, se le ayuda. Tal vez algunos ni siquiera piden eso, lo que piden es oración. La vez pasada pasó una persona empujando un carrito y me dijo, God bless you. Y yo le dije, Dios te bendiga. Le dije, God bless you. Y me dijo, ¿puedes orar por mí? No, dice, no me dijo, me dijo, ahí les encargo que oren por mí. Me lo dijo. Y le dije, sí, ¿cuál es tu nombre? Y me dijo su nombre. Y pues ya cuando yo estaba ahí, pues dije, Señor, solo tú conoces a ese hombre, porque no me pidió una moneda, no me pidió nada más que me pidió solamente que orara. Y oré por él, ¿verdad? Pero se fue, ya no lo he visto que vuelva a pasar por aquí. Pero hay hermanos o gente que se aprovecha de los otros, porque a veces vienen y andan por todas las iglesias, hermano, y piden y aparecen hasta el otro año. Fíjense, una ocasión vino un hombre aquí y nosotros antes estuvimos ahí en una iglesia en Inglewood, y allá llegó ese hombre y yo ni siquiera me acordaba muy bien, pero mi cuñado me dijo, hey, ese es el que fue a pedir allá. Y cuando vino le dijo, hey, me dijo, ¿tú qué no fuiste por allá? Y ya no sabía qué decir, porque lo estaba haciendo, pues fuiste a pedir allá, es lo mismo. Ahora que pasó tiempo, pues estamos aquí y lo estamos viendo. Ahora, si sabemos que esas personas son así, si nosotros les damos, pues son bendecidos, pero si no les damos, no estamos actuando injustamente, porque ellos están engañando. Pero a nosotros el Señor nos mandó a hacer justicia. Y vamos ahí a leer en Job 29:14. Me llama, ¿verdad? Todos sabemos, hermano, que Job, pues, fue un hombre que dice el Señor que era un hombre intachable, recto, dice la palabra. ¿Lo tiene ahí? Job 29:14. Dice Job, de justicia me vestía y ella cubría, como manto y turbante era mi derecho. Fíjense, ahí en el 15 dice, ojos era yo para el ciego y pies para el cojo. Lo poquito que leemos ahí, hermano, es algo tremendo, porque Job hacía, un hombre que tal vez no tenía necesidad, ¿verdad? Porque habla la palabra, o de hacer esas cosas, pero él
las hacía por causa de Dios, porque él quería ser recto delante de Dios. De hecho, yo cuando la palabra que más conocemos de Job es cuando dice que viene el enemigo, dice vienen los hijos de Dios, y también ahí se cuela el enemigo, Satanás, y le dice, ¿has visto de dónde vienes? Dice, de rodar la tierra. Dice, ¿y has visto a mi siervo Job? Y le dice, hombre recto, dice, íntegro como él no hay en la tierra. Pero después vemos que el Señor, el enemigo dice, sí, pues cómo no, pues si tú le das todo, tiene todo, pues. Entonces dice, bueno, pues entonces dice, tiene vallado, pues no podemos tocar. Dice, déjame quítale todo y vamos a ver si todavía bendice a Dios. Y todos conocemos esa escritura donde él no reniega de Dios en ningún momento. Y después le viene más mal y todavía no reniega. Dice, él cuando todo no tiene, dice, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendecido. Pero después aquí más atrás, entonces sí vemos las cosas que hacía Job, porque dice aquí en el mismo, en el 29, lo vamos a leer del 7. Dice, cuando yo salía a la puerta de la ciudad, cuando en la plaza tomaba mi asiento, me veían los jóvenes y se escondían, y los ancianos se levantaban y permanecían en pie. Los príncipes dejaban de hablar y ponían la mano sobre su boca. Dice, la voz de los nobles se apagaba y la lengua se les pegaba al paladar, porque el oído que oía me llamaba bienaventurado, y el ojo que me veía daba testimonio de mí. Y ahí viene todo lo que Job cuenta de lo que hacía. Dice, porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que no tenía quien le ayudara. Venía sobre mí la bendición del que estaba a punto de perecer. Y el corazón de la viuda llenaba de gozo, de justicia me vestía y ella me cubría. Como manto y turbante era mi derecho, y ojos era yo para el ciego y pies para el cojo. Pues con razón el Señor habla de quién era Job. No era cualquier persona. Pero nosotros ahora, hermano, hemos sido llamados también a hacer lo que Job hacía. Tal vez no con nuestros bienes, porque pues tal vez muchos no tenemos para tanto, pero sí por lo menos caminar en justicia, porque le decía, es algo importante. El orar es gloria a Dios. Eso es algo importante. La oración, el amar a nuestros hermanos, el dar un buen testimonio, ¿verdad? Es por la justicia. Por eso dice él que cuando a él lo veían, como que quién le podía reprochar algo a él. No había más que solamente Dios. Después Dios lo reprende por haber dicho eso. Dice, te has justificado, y aunque fue justo lo que él dijo o verdad, el Señor lo tomó como, pues te estás justificando. Pero al final el Señor le devuelve todo, porque dice que estaba en una condición tremenda donde el dolor, él ya no podía con el dolor. Es más, de hecho, cuando sus amigos lo van a visitar, dice que lo miran y durante unos días ni siquiera le dijeron ni una palabra, porque ¿qué le podían decir a Job? Y después le empezaron a decir, ya ves, tal vez tengas pecado, y Job no había hecho eso. Es más, de hecho, vemos que antes él dice que ofrecía sacrificio por si sus hijos habían hecho algo. Imagínense. O sea, por si ellos han pecado, él hacía algo. ¿Por qué? Porque él quería estar bien con el Señor. Entonces vemos que por qué razón entonces el Señor presume a Job, se pudiera decir, o lo exalta, o lo resalta, como decir, por lo que él hizo. Es la justicia en la que él se vestía, dice. Hermano, para que nosotros digamos así, pues nos hace falta, porque le digo, la justicia, si nosotros queremos que nos hagan justicia, es de una manera. Pero si nosotros nos toca hacer, no. ¿Por qué?
porque muchos van a sacar ventaja de ahí. Y es verdad. En una ocasión yo fui a un lugar a comprar queso, y no me acuerdo si esa vez yo llevaba un billete de 50. Se me dijo que era de 50. Y para ese tiempo, se me hace que todavía yo no estaba en el camino del Señor, todavía no. Y fui y compré el queso, y ya luego estaba una muchacha ahí, y entonces me dio mi cambio, como me dio así rápido. Y miré que entre esos me dio uno de a 50. Dije, pues, ¿cuál le di? Le di uno no me acuerdo que haya traído uno de a 100. Entonces pensé así y lo agarré, ¿no? Pero como que decía, no, pues me lo llevo. Yo creo que usted no lo hubiera hecho, ¿verdad? Si no hubiera conocido del Señor. Hubiera dicho, no, pues cómo, ¿verdad? Pero algo me hizo como, no está bien. No está bien. Entonces le regresé y le digo, oye, creo que me estás dando de más. Me dijo, sí, así rápido, espantado. Le digo, y le di el dinero. Le dice, pues ¿cuánto me diste? Te di uno de 50, creo que ese es el que me estás dando. Y ya revisó si no había algo. Me dijo, oh, sí, y se alegró. Se alegró, dijo, oh, gracias, porque era nueva. Yo no sé si el dinero se lo iban a cobrar. Pero le digo, eso fue algo justo, regresarle. Pero, ¿verdad? Como que mi sentir, como que yo dije, no, pues esa ya era una lanita aquí. Y es más, no se la quité, me la dio. Pero de esa manera muchos hacen. ¿Por qué entonces dicen ahora, hermano, siembre para cosechar? Pues porque quieren enriquecer. ¿Por qué le dicen a uno, vende tu casa y trae todo? ¿Y por qué ellos no venden la ley y se lo dan a los de los pobres? Los profetas de ahora, hermano, andan en avión, en auto, caros. Y los profetas de antes, miraba que andaban a pie, no tenían una casa, se quedaban en donde los hospedaban. Pero los profetas de ahora no, hermano. No, pues un profeta, si no tiene bienes, es maldecido, según ellos. Hay maldición, hay algo no está bien. Pero los profetas de antes no tenían nada. Solamente, pues, nada más tenían a Dios. El que suple todo, ¿verdad? Entonces, eso es la justicia de ahora. Entonces, a nosotros nos corresponde, hermano, hacer justicia bien. A tener, que alguien no diga, oh, pues mire el hermano aquel, pues mire, me pidió y ya no me pagó, o me vendió algo que no servía. Como que uno se sentiría avergonzado. De hecho, yo le digo, un tiempo a mí me daba vergüenza, hermano, traer a una persona al templo. Me confieso, de verdad, porque decía, hermano, pues sí, las cosas más tremendas y terribles las he visto aquí. De verdad se lo digo. Y es vergüenza, me da vergüenza. Hermano, ¿hoy dónde vas? ¿En qué iglesia vas? No, hermano, pues voy por allá, pero si quieres un día me acompañas, ¿verdad? Pero así que yo le dijera, vente, hermano, vamos, aquí vas a mirar, pues vas a darte cuenta del amor de los hermanos. Y ahí cosas tremendas que pasan en el templo. Y entonces eso, o si pasó en otro lugar, hermano, usted va y le habla a alguien de Dios, oh, mira que el Señor restaura. Si ustedes andan peleando todo el tiempo, escucha la radio, oh, se le tira aquel. Entonces, ¿eso será justo delante de los ojos de Dios? El Señor no quiere eso para nosotros. El Señor dice que andemos en justicia. ¿Por qué? Porque Él ama la justicia. Simplemente. Así el Señor nos ama a nosotros. Pero nosotros tenemos que demostrar que el Señor está con nosotros y que podemos ser justos. Tal vez, como le digo, no es algo que nos dé gozo hacer,
pero lo justo es justo. ¿Verdad? Le decía a los jóvenes, como allá donde estaba dando clases de música ayer, unos días pararon ellos y me dijeron, ahorita no podemos, no, porque vamos a tener algunas cosas que hacer y no, necesitamos que vengas para platicar después. Y ya tuve que ir ayer y ya me dijeron, mira, no está bien que nosotros estemos cancelando, porque dice tú, pues cuando tú nos dijiste que vas a venir, no fallas, vienes. Dice, pero no podemos estar así porque tampoco está bien, tú dejas de hacer a lo mejor algunas cosas que tienes que hacer. Y ya ahí se pararon. Y luego cuando yo les empecé a enseñar la música, ¿verdad? Les dije, hermano, la música es algo muy bonito, pero no es para nosotros. Y lo que hacemos es para Dios. Si usted toca poquito, pues ese poquito le va a tocar a Dios. Y si usted toca mucho, pues ese mucho lo va a hacer para Él. Y fíjese que ayer me lo recordaban, yo ni me acordaba. Y él me dijo, ¿sabes qué, hermano? Dice, te damos gracias porque veniste, hasta leyeron ahí, sacaron su Biblia y leyeron pasaje. Y uno le leyó de donde dan los talentos, al que tenía 5, obtuvo otros 5 y al que le dieron menos. Entonces dice, yo eso lo comparo contigo porque tú lo poquito, lo que tienes, dice, tú nos has enseñado. Y así, y otro me dijo también lo mismo, hermano, pues tú has hecho tal cosa. Y yo me quedé, le digo, bueno. Dice, aunque yo sé que a ti no te gusta que te reconozcan, nos dijo, pero tienes que saber que lo que hiciste, lo que sembraste, ahí hay un fruto. Y pues es de Dios, ¿verdad? Dios es el que hace las cosas, pero ellos, a como lo ven, es como si no es que, como decir, queremos hacerte ver que lo que tú hiciste tiene un fruto y es algo bueno. Y entonces me quedé así pensando, ¿verdad? Digo, bueno, pues a lo mejor para ellos se les hizo justo, porque ¿saben qué? Ya no van a poder. Y tampoco está bien que nos estemos engañando o haciendo perder el tiempo, ¿no? Es importante, para ellos fue importante y me lo dijeron así. Lo que tú nos dijiste algo de Dios, y creo que en eso estamos. Y tuvieron su retiro, ya tocaron, ya el grupo tocó ya después de que ya tienen un año y algo de estar tocando. Y cuando yo hablé con ellos les dije, claro, la música, no te voy a engañar, no va a ser de un mes. Gloria a Dios, yo sé que Dios lo puede hacer hasta en un día. Digo, pero si hay un proceso hay que caminar por lo menos un año. Pero antes de un año yo los miré que empezaron a tocar y di gracias a Dios, porque lo que yo hice no es para mí, es para el Señor. Y dice algo más importante: cuando nosotros dimos clases gratis, ¿qué creen que pasó? ¿Cuántos alumnos creen que salieron de los gratis? Ninguno. Algunos, bueno, sí, ahí está Alessandro, ¿verdad? Pero esa no nos iba a pagar. Pero entonces les dije, ¿saben qué? No es justo que yo si yo les digo sí, voy a estar. Así que si ustedes dicen sí, vengan o no vengan, me van a pagar la clase. Así que cada 4 semanas me tienen que pagar la clase. Y hermano, no faltaban a ni una clase. Estaban allí. Y lo mejor fue que aprendieron. Y no solamente que aprendieron, sino agradecieron el esfuerzo que hicimos, porque también de ellos fue. Yo les decía, pero si ustedes quieren seguir pagando y no vengan, pero de todos modos yo les voy a cobrar. Y entonces ellos ya sabían, ¿no? Si no fue una clase, tenía que pagar.